Quiero compartir hoy una palabra dicha directamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La encontramos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. Y dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vemos en el versículo 44 que dice: Jesús clamó. Y yo quiero que hoy nos hagamos esta pregunta: ¿cómo se puede sentir Dios? ¿Cómo se puede sentir Jesús? Porque Él dice que lo escucha, Él escucha al Padre, el que lo vea, Él ve a Dios. ¿Cómo se puede sentir Dios de ver cómo la humanidad rechaza el sacrificio de Cristo? Cómo la humanidad rechaza el sacrificio que hizo Dios de enviar a su Hijo. Dice Juan 3:16: de tal manera envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él creyera, no dice todos los que creen, no, todo aquel que en Él creyere, no se perdiera, mas tenga vida eterna. Y hoy la mayoría de las personas dicen: yo creo en Dios y con eso basta. ¿Tú crees que creer en Dios basta? Pues déjame decirte que es un error decirlo. Porque Santiago 2:19 dice que los demonios creen en Dios, le temen y tiemblan. Y con que un demonio crea en Dios no quiere decir que se va a salvar. Creer en Dios es hacer. Creer en Dios es hacer la voluntad de Dios. Creer lo que Cristo dijo. Por allá en Marcos 16 dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay dos caminos a seguir. Está el camino ancho, donde está el libertinaje, la diversión del mundo, lo que ofrece el mundo, la perdición y todo. Pero está también el camino angosto, por donde van los que siguen al Señor, los que creyeron en el Señor, los que se sometieron a la voluntad de Cristo, de hacer lo que Cristo dice en su palabra. Si decimos que le creemos a Cristo, debemos hacer lo que Él nos dejó a nosotros en su palabra. El camino ancho es todo aquel: borracheras, homicidios, herejías, engaños, etcétera, todo lo que podamos encontrar nosotros en 1 Corintios 6, 9 y 10. Pero el camino angosto es aquel cuando una persona se somete a Cristo y busca cada día cómo hacer las cosas para agradarle a Él. No rechazar a Cristo significa
entregarnos por completo a Él, no decir de boca, es que yo creo en Dios, yo amo a Dios. Y en la tarde, ni me acuerdo de que Dios existe. Cuando desayuno no oro, cuando almuerzo no oro, cuando ceno no oro, cuando me levanto no oro, cuando voy para el trabajo no oro. No le doy gracias a Dios por nada. No me acuerdo de Dios y aún así yo digo que creo en Dios. Y Cristo Jesús dice, el que oye, el versículo 47, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Dios, en su amor y en su misericordia, no envió a Cristo Jesús para condenar al mundo, sino salvarlo. Pero dice el versículo 48, el que me rechaza, ojo que aquí es donde está el peligro, el que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, todas las palabras que Cristo nos dejó a través de los apóstoles, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos estar en ese día postrero, para que la palabra nos juzgue y nos encuentre culpables. En ese día postrero queremos estar, pero no rechazando a Cristo, porque dice, el que me rechaza, quiere decir que sí existe personas en el mundo que rechazan a Cristo. Por eso Él dice en su palabra, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Que el Señor le bendiga.